Buenos días. Bueno, hoy es 8 de abril del 2018 y de acuerdo al leccionario tenemos esta historia que contar este día y queremos ver qué nos tiene reservado Dios, qué nos enseña Dios a través de esta historia, porque el mensaje de hoy se llama Una historia fantástica. Y esta historia está basada en Juan 20, del 19 al 31, una escritura que conocemos todos porque nos lleva a un hecho de una persona y esa persona tiene una transformación tremenda por Cristo resucitado. Bueno, vamos a introducirnos. La palabra excepcional tiene dos significados. Uno, algo que se inventa y por lo tanto no debe tomarse en serio. Pero dos, algo que es excepcionalmente bueno. Entonces, una de esas dos acepciones de la palabra excepcional vamos a tomarla para definir la historia de este día. Hoy, en el segundo domingo de la Pascua, nuestra lectura del Evangelio nos lleva a la historia del encuentro del discípulo Tomás con el Señor Jesús resucitado. Para Tomás, la historia de la resurrección de Jesús contada por sus discípulos era fantástica o excepcional, en el sentido de ser increíble, demasiado buena para ser verdad. En un mundo cada vez más escéptico, la resurrección de Jesús es a menudo vista como aún más fantástica de lo que le pareció a Tomás en ese tiempo, aunque algunas personas de plano ni la creen. Pero para los que sí la creen, les parece aún más fantástica de lo que le pareció a Tomás. Nuestras lecturas bíblicas de hoy pintan un cuadro diferente y vamos a ver 3 lecturas hoy antes de iniciar el mensaje principal. Estas lecturas nos hablan de una familia espiritual centrada en Cristo, abrazando juntos la verdad de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es esa familia? La que está narrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, porque ahí leemos de esa familia compartiendo la vida juntos y de los apóstoles proclamando la historia de Jesús y su resurrección al mundo. Bueno, la escritura dice lo siguiente, Hechos 4 del 32 al 35. Esta está tomada de la Nueva Versión Internacional, que dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. La iglesia primitiva, la iglesia que fundó Cristo, ya sin Cristo presente, pero con Cristo resucitado. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. Esta es una proclamación de la gracia del Cristo resucitado. En una familia, en la familia de la fe, en la iglesia primitiva, y que esa iglesia queremos que siga hoy. Bueno, otra escritura, el Salmo 133, nos leemos de la bendición de la unión familiar. ¿Cómo dice el Salmo 133? Esto me gusta, es hermoso. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. También está tomada de la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Sobre qué? Sobre esta familia que vive en armonía, que es la iglesia, que es el Cristo resucitado, es el Cristo viviente. Y en 1 Juan 1:1 a 1 Juan 2:2 leemos el testimonio de los apóstoles sobre Jesús y la realidad de Cristo. Dice así, Juan 1:1: les anunciamos al que existe desde el principio,
a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Este es el mejor testimonio de Jesús por alguien que estuvo con Él, que fue su testigo presencial y que lo tocó y lo abrazó y se recargó en su pecho. ¿Sí? Entonces, este es un anuncio espectacular, es un anuncio excepcional, ¿verdad? Versículo 2, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En esta versión está fuerte la declaración esta, ¿verdad? Estas tres lecturas nos hablan de Jesús, nos hablan de la familia que Él funda, la iglesia. Esta familia que nace con Cristo en el centro, con Cristo siendo su propio cuerpo después de su resurrección. Amén. Continuamos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, Él que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Esto es algo que debe impactar nuestras vidas, ¿sí? Y nos debe hacer que nazca en nosotros el deseo de gritarlo a los cuatro vientos, de anunciar, ¿sí? De anunciar esta verdad, ¿sí? Es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro propio ser, hermanos. Lo que es Cristo somos nosotros. Lo que es la iglesia somos nosotros. Una unidad, una familia, un todo, ¿sí? Las personas en estas lecturas comparten una creencia común en una historia que los forasteros tienden a ver como fantástica. Y vamos a la escritura central del mensaje. La escritura central del mensaje, que es Juan 20, del 19 al 31. Esta escritura está un poquito larga, pero es la que vamos a basar nuestro mensaje. Y aquí nos narra el encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos desde que Él resucita ese domingo de resurrección, y cómo fue presentándose ante los demás y dándose a conocer, revelándose tal cual es. Dice el versículo 19 de Juan 20. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es otra cosa, hay que subrayarla, Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor.
Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, puso Tomás. Una historia que ya la conocen, lo hemos repetido varias veces. Versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos les saludó. La paz sea con ustedes. Es su saludo de Jesús. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, dirigiéndose directamente a Tomás, le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta frase la voy a subrayar, que la vamos a tocar después. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ven qué hermosa escritura. Y esa es la que basa nuestro mensaje de hoy. Versículos del 19 al 20, cuando llegó Jesús y se puso en medio de ellos reunidos ahí en el... ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Sabe dónde estaban? Donde fue la cena, la Santa Cena. Ahí estaban reunidos. Allí estaban, por temor a los judíos. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Y de hecho esto les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Bueno, ¿qué aprendemos aquí? Que la historia comienza por la noche al terminar el domingo en que Jesús resucitó. En ese mismo día que Él resucitó, ese mismo día se les presenta a sus discípulos. Pero antes de llegar a ellos, pasó por otras cosas, todo un día, desde el amanecer hasta el atardecer, cuando llegó con ellos. Recordamos que el sepulcro de Jesús había sido encontrado vacío temprano ese día. Los informes de sus apariciones habían circulado entre sus discípulos, reunidos ahora en el aposento alto donde se habían reunido con Jesús el jueves por la noche para la última cena. Desde el arresto de Jesús el jueves por la noche y su crucifixión el viernes, habían vivido con el temor de que los enemigos de Jesús pudieran venir tras ellos. Tenían miedo, temerosos. Ahora, mientras se acobardaban de miedo en el aposento alto, aparece Jesús. Imagínense miedosos, y de pronto alguien se presenta sin abrir las puertas. Qué impresión, ¿verdad? Jesús se apresuró a calmarlos con su saludo. Fíjense bien, Jesús se apresuró a calmarlos con su saludo: que la paz esté con ustedes. Pocos días antes, estos amigos lo habían abandonado. Uno incluso lo negó, y sin embargo lo primero que Jesús les dijo fue: lleno de gracia y perdón. Aquí el haberlo negado por Pedro y el haberlos abandonado por los demás no cuenta. Aquí cuenta el amor de Cristo por ellos. Sus siguientes acciones, la demostración de las heridas de la crucifixión, les habían asegurado que la persona que les hablaba realmente era Jesús. Instantáneamente pasaron del shock a la alegría. Imagínense. No sé si ustedes puedan en este momento cerrar sus ojos y estar con ellos, con los apóstoles en ese momento. ¿Qué sintieron? ¿Qué sentirían de haberlo visto morir, de haberlo visto ser sepultado y ahora vivo y mostrándole las heridas? ¡Qué impacto!, ¿verdad? ¡Qué impacto! La alegría cuando una pérdida devastadora se convierte en una victoria indescriptible. Con las emociones llenando la habitación, Jesús habló profundamente. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? La paz sea con ustedes, ¿verdad? Y hay una cosa importante: sopló el Espíritu Santo. La repetición de paz fue deliberada para enfatizar. Con ella sofocó cualquier incertidumbre sobre su actitud hacia ellos. No era una actitud de venir: oye, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué hiciste aquello? No, llegó con amor. Llegó para que
todos tuvieran paz, la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los alivió acerca de su posición con Dios a pesar de los fracasos y temores de los días anteriores. Le dijo, ¿saben qué? Yo acabo de triunfar sobre la muerte, sobre el pecado, y vengo a presentarme ante ustedes porque ustedes están en mí libres del pecado y de la muerte. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa situación. Cuán misericordioso es nuestro Dios. En la persona de Jesús, Él estaba en medio de ellos con un tono amoroso, paciente y amistoso. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba con Jesús en ese momento en el aposento, siendo un Padre amoroso, paciente y amistoso. Entonces llegó al punto. Debían ir a la misión. ¿Cuál es la misión? En el versículo que ya leímos dice que así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Sí? Debían ir como el Padre había enviado a Jesús a la misión. Jesús los había enviado en misión temporalmente antes, ¿se acuerdan? Cuando habían ido en los 70 a predicar, pero esta vez fue diferente. Dice, ahora iban a ir con la ayuda del Espíritu Santo morando en ellos. Jesús les había hablado del Espíritu Santo unas noches antes de la última cena. Él les dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Juan 14, 16, 17, de la Nueva Traducción Viviente. Este Espíritu les proporcionaría la guía y el poder que necesitarían para cumplir la misión a la que ahora eran enviados. Hermanos, esos fueron nuestros primeros padres, la iglesia, los primeros miembros de la iglesia, y fueron enviados con el poder del Espíritu Santo a proclamar que Cristo es el Señor, que Cristo es la vida eterna, que por Cristo tenemos acceso al Padre y al Espíritu y podemos gozar de una comunión perfecta con ellos. Amén. Al soplar sobre ellos, Jesús demostró que era de carne y hueso, que respiraba como un ser humano. Y yo creo que sintieron su soplido, ¿verdad? Lo han de haber sentido en su cabeza, porque él es humano, en ese momento era humano y sigue siendo humano, y le sopla el Espíritu Santo. Jesús había explicado que el Espíritu saldría del Padre y sería enviado por Jesús. ¿Sí? Así que la misión a la cual los discípulos estaban siendo enviados implicaba proclamar el Evangelio, lo que significa proclamar el perdón de los pecados en y a través de Jesús. Si el mensaje no se entrega o no se recibe, el perdón no se experimenta, por tanto no tiene poder en la vida de la persona. Entonces es importante esto, ¿sí? Dice, la misión a la cual los discípulos estaban siendo enviados implicaba proclamar el Evangelio, y lo que significa proclamar el perdón de los pecados en y a través de Jesús. Cuando les dice Jesús, si ustedes perdonan los pecados serán perdonados, si ustedes no los perdonan no serán perdonados. Es que quiere decir que ustedes van en mi nombre y en mi presencia, y yo soy el que tiene el poder de perdonar pecados. Así es que háganlo, porque si no lo hacen entonces no recibirán el perdón, aunque el perdón ya está dado, ¿verdad? Aunque el perdón ya se dio, pero hacía falta proclamarlo para que pudieran decir, sí Señor, acepto tu perdón. Pablo reitera en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo invocarán a alguien a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en uno de los que nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie lo proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Ahí se pregunta Pablo, ¿verdad? Tenemos que ser enviados. Así vemos el papel vital de la proclamación y la recepción del Evangelio. Pasamos a otro versículo. Cuando estaban reunidos, y ahora sí estaba Tomás, ¿verdad? Cuando él expresa su duda, cuando expresa su escepticismo, cuando dice yo no creo si no veo las heridas y puedo meter mi dedo en ellas y cerciorarme realmente si es. Era una situación un poco, no sé, fuera de lugar, ¿verdad? Chocante. Tenía que haber algo más, pero él expresó así. Por razones inexplicables, Tomás estaba ausente cuando Jesús se apareció a los discípulos. Jesús sabía que estaba ausente,
Claro, Dios sabe todo, ¿verdad? Y recordó que Tomás, al enterarse de que Jesús volvía a la peligrosa Jerusalén, había dicho pesimistamente: vamos también nosotros para morir con él. ¿Se acuerdan? Eso lo había explicado mucho antes. Y ahora Jesús se lo recordaba, y yo creo que a propósito no estaba presente Tomás, y sabía Jesús que no estaba presente para que se diera este encuentro. El relato de Juan continúa. La aparición de Jesús a los otros discípulos fue dramática y les mostró la misma evidencia que Tomás exigió. Tomás sabía que una aparición inexplicable podía engañar a la gente para que creyera que había algo más, pero llevó su escepticismo hasta el cinismo, descartando el testimonio de sus amigos más cercanos, o sea, no creyéndoles lo que le habían dicho. Como resultado, se le dio el apodo de Tomás el Dudoso. Y ahora viene la presencia de Tomás. Ahora sí está presente, ¿verdad? Y llega Jesús. Dice: una semana más tarde los discípulos de Jesús volvieron a casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas con llave, Jesús se acercó, se puso en medio de ellos y los saludó. Jesús entonces dirige directamente a Tomás. Tomás debió haberse sentido como un niño atrapado en la mano en el tarro de galletas, ¿verdad? Es que, híjole, ya me cayeron aquí. Porque fue directo, ¿se acuerdan? Ven, a ver, Tomás, mira, aquí están mis heridas, mete tu mano. Jesús le dio la evidencia que él exigió. Jesús lo complació, hermanos. Y eso me recuerda otro caso cuando Dios complace al necio. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón que pidió una señal? Que pidió que en un vellón, una piel de animal curtida ahí, que cayera rocío sobre la piel y sobre el campo, ¿no? Y se lo concedió Dios. Y después le volvió a hacer la misma petición: ahora que caiga sobre el campo y sobre el vellón, ¿no? Y Dios lo complació. ¿Sí? O sea, sí, Tomás aquí está pidiendo la evidencia y Jesús se la da. Jesús complace a veces sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Bien, quitándole las razones para no creer. Así es que ya con esto yo creo que no vas a decir nada. Pero miren lo más importante: ¿cómo es posible que Tomás no creyera en la compañía de amigos que creían? Se apartaban de Dios. ¿Cómo podría persistir en no tener ni idea de Jesús? Es una persona un poquito difícil de carácter. El dramático giro de Tomás muestra el efecto transformador de la resurrección de Jesús. Eso es lo más importante, hermanos. Que la resurrección de Jesús, o más bien el Jesús resucitado, hace un cambio transformador, una transformación tremenda en Tomás. ¿Por qué? La aparición de Jesús después de su resurrección convenció tanto a Tomás de la divinidad de Jesús que lo adoró en el acto. Imagínense una persona que no cree, una persona que duda, una persona que no acepta, de momento se transforma en un instante con la misma presencia del Cristo resucitado. Su mente y su corazón es transformado totalmente y expresa esa famosa frase que a mí me encanta porque es algo grandioso, algo que sale del corazón sinceramente de Tomás: ese Señor mío y Dios mío. ¿Sí? A ver, Tomás fue elegido por Jesús para ser un apóstol, un testigo de la resurrección de Jesús. ¿Y de qué forma, verdad? ¿Y de qué forma? Pero ¿qué hay del resto de nosotros? ¿Nada más Jesús duda? ¿Necesitamos ver a Jesús y sentir sus heridas para creer que Él es el Señor resucitado? Hermanos, eso es nuestro. Eso es nuestro. ¿Qué responden? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Creador concedió a la humanidad la evidencia de la resurrección de Jesús a través de 12 testigos bastante ordinarios. Ya nos damos cuenta quiénes eran los apóstoles, ¿verdad? Personas como nosotros. Y a veces está no se parece a mí. Pero en fin. Y aquí viene lo más importante, ¿sí? ¿Necesitamos ver a Jesús y sentir sus heridas? No, porque hay una cosa más importante. Fíjense lo que dice el versículo 29 de Juan 20. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y eso le corresponde a nosotros. Dichosos los que no han visto
y sin embargo creen. La historia nos dice que estos hombres ordinarios dieron sus vidas insistiendo en que su testimonio era verdadero. La suya no es la única evidencia. Otros también vieron a Jesús vivo después de la resurrección de entre los muertos. Y eso ya lo vimos que nos cuentan que lo vieron hasta 5,000 gentes, ¿se acuerdan? ¿Por qué no se creería a estos testigos? Esta es la pregunta. ¿Por qué no se creería a estos testigos? ¿Por qué no vamos a creer? Si el Jesús resucitado transforma a las personas, transformó a ellos y ellos nos hablan, y entonces Él también nos transforma en la presencia de ellos, en la voz de ellos, en las cartas de ellos. Entonces somos transformados nosotros también. Jesús pronunció una bendición sobre aquellos que creen sin ver la evidencia de la resurrección. Y aquí muchos, yo creo que todos nosotros hemos creído sin ver la evidencia de la resurrección. ¿Y qué implica esa bendición? Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Qué implica? Bueno, implica lo que dice aquí. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:8, tomado de la Dios habla hoy. Hermanos, nos vemos retratados aquí. Cada uno de nosotros nos vemos aquí. A ver, nosotros amamos a Jesucristo aunque no lo hemos visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, nos alegramos con una alegría tan grande y gloriosa que no podemos expresarla con palabras. Sí, hermanos. ¿Por qué? Por el poder transformador del Jesucristo resucitado. Por eso, así como transforma en un instante a Tomás después de la duda, esa frase es hermosa. Señor mío, Dios mío. Respeto, adoración a la vez. Una bendición es un derramamiento de gracia del bien de Dios. Los que reciben esta bendición pueden amar a Jesús aunque no lo hayan visto. Y esos somos nosotros, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Su fe y su amor, dotados de gracia, dan como resultado un gozo exuberante que expresa confianza en la salvación que se les ha concedido. Así estamos, hermanos. ¿Realmente estamos gozosos porque hemos sido derramados con esa gracia? ¿Sí? Que expresa confianza en la salvación. ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos seguros de la vida eterna? ¿Estamos gozando de la vida eterna en presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque Jesús nos ha puesto aquí? ¿Sí, hermanos? Si es así, aleluya. Si es así, qué bueno que así sea. Demos gracias a Dios por eso todos los días y toda nuestra vida sea de agradecimiento. Esa es la bendición sobre todos los que aman a Jesús y confían en Él para su salvación. ¿Qué dice el mismo Jesús antes de morir en su oración al Padre en Juan 17:20, cuando le dice al Padre: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos? Hermanos, esto es una bendición. Esta es una gran bendición. Es gracia derramada sobre su pueblo. ¿Qué les pareció, hermanos? Vayamos a la conclusión del tema. Este mensaje es precioso. Este mensaje llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sí? He aquí cómo Juan concluye la historia de Tomás el incrédulo, que se convirtió en el creyente Tomás. ¿Cómo termina? En el versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así concluye Juan. ¿Por qué? Porque esta es la gran bendición. Lo que pasó a Tomás nos pudo pasar a nosotros, y ya ha pasado, porque ha habido gente entre nosotros con más incrédulas que Tomás, y sin embargo el poder del transformador de Jesús, del Jesús resucitado, nos ha hecho ser sus discípulos, ser sus creyentes. ¿Sí? ¿Creemos esto, hermanos? La iglesia ha sido a través del tiempo
llena de personas ordinarias también, y de personas que no creían, pero que el poder transformador del Cristo resucitado los ha hecho que crean. La historia de Tomás nos recuerda que hay esperanza para los escépticos, para los que no creen, para aquellos que dicen que Dios no existe, para aquellos que siguen la corriente del existencialismo. Así como Jesús enfrentó a Tomás, el incrédulo, en amor, porque lo trató con cariño, lo trató con delicadeza, lo trató con amor, como un padre amoroso. Así Jesús está enfrentando ahora un mundo escéptico y incrédulo. Y la evidencia que presenta nos involucra a nosotros en el testimonio lleno de fe de nuestras vidas y palabras. Hermanos, ¿qué tenemos que decir al respecto? ¿Cómo ha transformado el Jesús resucitado nuestras vidas? ¿Cómo las ha transformado? ¿Cómo las ha hecho? Para que hoy podamos gozar de la presencia de Cristo, en la presencia del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Llenos de Dios? ¿Tienen la fuerza para proclamar esto? Porque esto no se debe quedar aquí, hermanos. Hay que seguir. Así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros a proclamar el Evangelio, a proclamar el poder transformador de vidas ordinarias en vidas de hijos amados de Dios. Para todos los que aman y confían en Jesús, la fantástica pero verdadera promesa de vida eterna espera. La vida en comunión con nuestro Dios Trino en la plenitud del reino de Dios. Ahí nos estamos mirando, hermanos. Todos los días podemos vislumbrar ese momento cuando todos estemos ahí, gozando en uno solo, fundidos en un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toda la humanidad como hijos amados del Padre. Amén. Una vida llena de amor, gozo y paz. Y voy a terminar como termina el libro de Apocalipsis. Por tanto, te lo pedimos, ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, bendito Dios, por este conocimiento tan maravilloso, por despertar en nosotros esa alegría, ese gozo y la seguridad de que tenemos en ti, de que tú has transformado nuestras vidas para poder hacer tu obra, para poder llevar tu presencia a otras personas, porque nos has llenado de ti y nos has dado todo lo que necesitamos para salir adelante en esta obra tan grande. Padre, formamos parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, así que ayúdanos a cumplir la comisión que nos has dado, ayúdanos a llevarla hasta el final, pase lo que pase. Ayúdanos a que todo sea para que tú recibas gloria, honra y alabanza por toda una humanidad transformada por ti, Señor, y que pueda darte gracias y gritar a viva voz en un solo ser: gracias, Señor, aleluya, amén.